Estamos aquí de regreso en Punto de Orden y ya está conectado aquí a la cabina mediante Zoom Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente del Ecuador, para comentar temas de coyuntura nacional. Bienvenido, Otto, muy buenos días. Gracias por la invitación, a tus órdenes. Sorry que me enredé un poquito ahí, pero es que el alemán no es lo mío. Otto, comentábamos anteriormente en esta media hora de programa el cómo lidiar con la encrispada situación de violencia si los estados de excepción se complican. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, desgraciadamente la violencia continúa, ¿no? Desde el 2021 ha sido un fenómeno incontenible en el Ecuador, ha ido más bien creciendo. El gobierno tuvo una etapa a principios del 2024 en la que parecía que los indicadores iban a bajar, pero a principios de este año las cosas se han vuelto a complicar. El Ecuador está en medio de una guerra sin parangón, transnacional, de recursos inagotables por parte de los delincuentes vinculados al narcotráfico. Y con todo el respeto, el aprecio, la admiración que yo tengo a la fuerza pública ecuatoriana, porque sé que hay muchos, cientos y no miles de uniformados que pues no se venden, que están preparados, que son capaces, no podemos negar que necesitamos ayuda internacional. Y si tú revisas lo que pasó, una noticia que pasó algo desapercibida a finales del año pasado, pero un poco te da a entender el nivel del problema. Si tú ves que en diciembre del 2024, el jefe de la policía antimafia de España, en un operativo que nacía en Ecuador dándole seguimiento a unas cargas de bananos, si no me equivoco, contaminadas con cocaína, termina siendo capturado con 20 millones de euros en las paredes de sus casas. Te das cuenta del nivel de penetración del crimen organizado, del narcotráfico, tanto en el Ecuador a nivel institucional, como también en países como España. Entonces este es un problema, como te digo, que no le compete solo al Ecuador, en el que necesitamos la ayuda de todos quienes nos quieran brindar una mano a combatir este problema que también le afecta a Europa, le afecta a Estados Unidos, y creo que hay que trabajar más en eso. Querido Otto, el economista de primer mundo, como lo conocemos los amigos por allá, a mi querido Otto Sonnenholzner. Otto, hace tiempo que me dio el ceviche, sí, Pocho. Ya no lo vamos a comer. No lo vamos a comer. Te lo vas con Benedicto. Oiga. Y a mí me tiene cuenteado. No, ya no lo vamos a comer. A usted que le gusta ir al Pasaporte Oro Verde, allá nos vamos a comer el ceviche. De una. Oye, Otto, bueno, entrando al tema, bueno, lo que tú has señalado es tan real. Hace rato que en este país hay una estructura brutalmente extraordinaria de la delincuencia que viene superando la estructura ordinaria, antiquísima del Estado, porque al final de cuentas hemos cambiado muy poco de hace 40 años a la presente en temas militares, en temas policiales, de armamentos, de preparación, etcétera, versus en cambio un desarrollo inmenso, abismal, que ha tenido la delincuencia organizada. Pero al final de cuentas, prácticamente pues es poco lo que se ha podido avanzar en la lucha, más allá del esfuerzo, como tú bien señalas, de muchos policías, militares, capturan drogas, capturan también a grupos delincuenciales organizados. Desgraciadamente no hay la ayuda del sistema judicial, los aflojan rápido, ya sea por corrupción o por temor, en fin. Pero bueno, lo que quería preguntarte era sobre temas políticos, Otto. ¿Cómo ves tú la segunda vuelta electoral? Se dio pues la elección más reñida de la historia, por lo menos de los últimos 50 años, sin duda, la más reñida de la historia en primera vuelta, apenas 0.16% fue la diferencia entre el primero y el segundo. Aparentemente esto sigue empate, sigue ahí, no hay pues una marcada diferencia. Además que el porcentaje era tan poco, de apenas un 8%, de un 12% que falta para llegar a completar la segunda vuelta, que es el 12% de los otros candidatos, que entre todos sumaron más o menos ese porcentaje, que no se puede descifrar ahorita quién va adelante. Siendo esto muy reñido, ¿cómo lo ves? Mira, tú sabes que la decisión electoral, digo yo lamentablemente, pero es una realidad histórica, suele ser más emocional que racional. Y creo que, en mi opinión muy personal, me llamó la atención que el gobierno no vendiera la emoción de triunfo después de la primera vuelta. Al final del día era un triunfo para el gobierno,
inclusive si no hubiese quedado primero, sino segundo, porque sacar más de 40% en una primera vuelta para cualquier organización política es un logro sin precedentes, con la excepción del correísmo en su mejor momento, Pocho. Entonces, que ganaba en una vuelta el expresidente Correa, claro, con toda la historia que ya conocemos. Pero digamos, un Daniel Noboa, que en el 2023 arranca como, no como favorito para nada, y termina siendo presidente, y luego va a una reelección, después de un año complejo en seguridad, complejo en economía, y a pesar de esas dificultades, logra sacar 46%, 44%, si no me equivoco, 44%. Digamos, creo que emocionalmente debieron haber proyectado algo más de espíritu de celebración, porque metieron casi 70 asambleístas, pues lograron entrar a segunda vuelta primeros, y me parece que en eso el correísmo jugó mejor las cartas. El correísmo pasó rápido la historia de una sola vuelta, discurso que ellos también sostuvieron hasta el día de la elección. Pasó rápido esa carta y salió a celebrar como corresponde para, digamos, trabajar las emociones de quienes los apoyaron. Y del lado del gobierno, del lado del presidente Noboa, me parece que faltó eso. Ahora, están a tiempo, la elección todavía oficialmente no comienza, creo que arranca esta semana. Es un mes en el que puede pasar cualquier cosa y como tú bien decías, está muy apretado el tema. Las encuestas que yo recibo semanalmente, que además acertaron casi al milímetro con el resultado de la primera vuelta, me dicen que están a un punto de diferencia. Entonces, imagínate, eso está dentro del margen de error, Pocho. Así que está para cualquiera, y no para cualquiera, sino para el que mejor trabaje esta segunda vuelta, mejor trabaje esas emociones que la ciudadanía quiere sentir. La ciudadanía quiere sentir que hay futuro en el Ecuador, Pocho, que tenemos posibilidades de salir de esta crisis de inseguridad, que tenemos oportunidades de encontrar futuro en nuestra propia tierra. Eso es lo que quiere sentir el ecuatoriano, eso es lo que se merece el ecuatoriano, y de eso deben de convencer los candidatos a la ciudadanía. ¿Qué tal, Otto? Muy buenos días. Oscar del Bruto te saluda. Precisamente sobre este punto quisiera que nos des un poco tu visión. Es decir, ya empezando la campaña para la segunda vuelta, ¿qué es lo que podría hacer cada una de las candidaturas? Estoy pensando principalmente en la del presidente Noboa, pero también la de Luisa, para captar el voto. Es decir, por ejemplo, en el caso de Noboa, la estrategia es buena si se dedica a atacar y a decir, porque traer este fantasma de la desdolarización, decir que entre la Revolución Ciudadana o algunos de sus miembros ha habido vínculos con el narcotráfico o lo que sea, o más bien algo más propositivo, el gobierno sí va a hacer cosas, tú decías de traer esperanza al pueblo. Es decir, ¿cuál debería ser el enfoque de esta campaña? Yo entendí perfectamente la lógica de la polarización, que es a la que tú te refieres, en la primera vuelta, que de hecho jugó a favor de ambas opciones. Porque claro, cuando tú polarizas hay dos opciones y esa polarización llevó a la ciudadanía a votar de esa forma. Ahora, quienes no entraron en esa polarización en primera vuelta no van a entrar en segundo. Entonces, por más que tú les digas que desdolariza, que pues todos los antecedentes de corrupción que son pues interminables, que todo lo que tú quieras, ya el que ya no votó por el correísmo no va a votar, no va a cambiar su voto, y viceversa, porque el gobierno también en esa polarización ha generado antinovoísmo. Así como hay anticorreísmo, también hay antinovoísmo. Entonces, me parece que, en mi opinión, como ya son dos, como está polarizado naturalmente esto por ser una segunda vuelta, me parece que lo que les compete a ambos es ir a proponer cosas. Esta fue una de las campañas en donde las propuestas menos han sonado, en mi opinión. Es decir, no recuerdo una propuesta que la gente diga, y vamos a propuestas básicas, si quieres hasta demagógicas, pero ni el 1.000.000 de empleos, ni las casas, ni nada. Es decir, o tú o yo. Creo que tienen que salir de eso y tienen que entrar a proponer cosas tangibles, reales, que conecten con la ciudadanía. Y el gobierno evidentemente tiene la ventaja que está en funciones y que puede demostrar con acciones lo que quieren proyectar en el próximo mandato, que sí sería un mandato completo. Creo que esa ventaja tiene el gobierno. Ahora, también tiene la desventaja de que cualquier cosa que ocurre, culpa o no del gobierno, en una campaña lo responsabilizarán a fondo hasta de los aguaceros. Un aguacero no es responsabilidad de un gobierno, pero el gobierno tiene la oportunidad de responder oportuna y adecuadamente para mostrar que tiene gestión, para mostrar que tiene capacidad de ejecución y para demostrarle a la ciudadanía que sabe enfrentar crisis. Entonces, yo veo que gobernando
tienes la oportunidad de mostrar lo que tienes que hacer para que la ciudadanía sepa cómo votar, ¿no? Ahora, en esta polarización que está, de la que estamos comentando y de la que todo el mundo habla y que claramente está tangibilizada en el resultado electoral, se abocan dos tendencias bastante distintas en cómo se concibe el futuro, los mecanismos, las herramientas para administrar la democracia, administrar entre comillas. En este sentido, la geopolítica internacional vive momentos de tensión importantes, o sea, la tensión entre el gobierno de Estados Unidos, mediante el gobierno de Donald Trump y sus abruptas decisiones que no dejan de sorprender al planeta, las reacciones de la Unión Europea, por contraparte la reacción de China, el tema de las tensiones entre Rusia y Ucrania. ¿Crees tú que, por ejemplo, recientemente lo mencionábamos, Luisa González hizo declaraciones acerca de reducir el IVA y tan solo una declaración así disparó el riesgo país a 1.480 y tantos puntos? ¿Crees tú que la definición por uno o por otro puede ser importante en el juego geopolítico internacional, siendo que el Ecuador juega bastante un papel de observador y no de jugador, pero sin embargo todas esas decisiones nos terminan por afectar? Dos cosas ahí, ¿no? La primera, a mí en lo personal me ha llamado la atención un poco el desapego que he sentido de la nueva administración de Trump en materia de los temas latinoamericanos. Y te digo por qué, porque tanto él como hoy el secretario de Estado Marco Rubio, como hoy el encargado del hemisferio que es Mauricio Clavel, fueron personas muy cercanas y muy atentas a la problemática regional. Tengo que decirlo, fueron grandes aliados para que el Ecuador consiga financiamiento en momentos difíciles como la pandemia del COVID. Y me parece que hoy muestran un poco de desapego, no sé si decir desinterés, y me llama la atención porque los conozco y sé que son temas que les importan. Pero cuando veo la elección de la OEA de este fin de semana, me preocupo. Veo que ni siquiera se armó una candidatura alternativa a la más cercana al socialismo del siglo XXI. Claro. Evidentemente Surinam mostrando que con su nuevo potencial económico han descubierto yacimientos petroleros gigantescos, es un nuevo jugador regional que no existía. Pero me llamó la atención que no vi acción, que no vi coordinación de ningún tipo en torno a esa situación y que más bien quedó ese campo abierto. Y me preocupa porque a Ecuador siempre le va a convenir que existe interés de todos los grandes aliados que podemos tener en la situación de nuestro país, porque son aliados que en momentos difíciles pueden darnos una mano. Eso por un lado. Por otro lado, mira, la discusión del riesgo país quizás está muy bien para la audiencia de esta radio, para conversaciones de empresarios. A mí me preocupa, a mí el riesgo país determina cómo camina mi negocio, porque yo soy un empresario que necesita mucho endeudamiento en mi actividad y evidentemente cuando sube el riesgo país se cierra la llave del financiamiento para los empresarios también o se encarece y eso significa menos inversión, menos generación de empleo. Pero en una elección muy pocas personas llegan al fondo de ese análisis. El mayor atentado al indicador de riesgo país que se hace permanentemente desde una candidatura es esa historia de decir que van a usar indiscriminadamente las reservas y que no se necesitan reservas en dolarización. Sí, es verdad que las reservas cumplen un rol de garantizar parcialmente tanto los depósitos de los ciudadanos como las posibilidades de pago de deuda del Ecuador. Pero eso no es algo que se debe de minimizar, eso es algo muy importante, porque un país que tiene capacidad de pagar deuda es un país que recibe financiamiento. El Ecuador es un país que aún necesita financiamiento. Y si siguen jugando con esa historia de que no se necesitan reservas, de que se pueden usar como les da la gana, como lo hicieron, de que las van a usar, las van a gastar y después van a pagar con cualquier papelito al Banco Central que no vale nada, están generando una problemática que va a tener consecuencias graves en el Ecuador y tienen que ser más responsables con esas declaraciones. Yo sé que quizás para un votante puede sonar bien decir que van a coger 6.000, 5.000, 7.000 millones e inyectar a la economía. A mí me gustaría poder decir que eso es posible porque hacen falta, pero hacer eso de esa forma irresponsable haría en el mediano plazo mucho más daño que bien. Y tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de declaraciones, peor aún si es que llegasen a gobernar con ese tipo de acciones. Otto, tu opinión sobre el tema que gira alrededor del campo Sacha. Hoy es el ultimátum, hoy se cumple el ultimátum del presidente para que pongan los 1.500 millones de dólares. Todo indicaría de que no va a haber esa plata. Lo han dado a entender los ejecutivos del consorcio. Es muy difícil realmente tener 1.500 millones de dólares de la noche a la mañana, por más petroleras que sean.
¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Debió haberse hecho este contrato de asociación o por lo menos haberse propuesto este contrato de asociación antes de las elecciones de segunda vuelta? Quizá falló el timing. ¿Estás de acuerdo con el objetivo de fondo que es la participación del sector privado nuevamente en contratos de asociación? Dame tu opinión al respecto, por favor. Decir que lo más importante, lo que más me fastidia es el cinismo y la mentira. A mí esta gente que cuando gobernó hizo todo eso y más, en muchos casos en peores condiciones, que hoy vengan a decir que hacer eso está mal ideológicamente, que eso es privatización, que el neoliberalismo, pues ellos lo hicieron con AUCA, lo quisieron hacer con Sasha también si no alcanzaron, quisieron vender CNT y no alcanzaron, quisieron vender TAME y nadie les daba un centavo, quisieron vender el Banco del Pacífico y no pudieron, y después cuando otros lo quisieron hacer, salen a cuestionar, a criticar, o sea, si ellos lo hacen, está bien, si otros lo quieren hacer, está mal. Ese creo yo que es uno de los principales problemas de la política en el Ecuador. Recuerdo estas, ¿cómo se llaman? Amnistías tributarias, cuando se llaman, el término más exacto lo vas a acordar tú, pero Corrizo, cuatro, eso que te condonan los intereses, las multas para que pagues las deudas. No es que te condonan el capital, pero te condonan los intereses y las multas en el IE, en el servicio 4. Y cuando lo hizo Moreno, cuando lo hizo Lazo, no sé si lo hizo, creo que sí, ahí sí, le están regalando la plata a los millonarios, están condonando miles de millones. No se puede seguir así, Pocho. Mira, al final del día, independientemente de quién gane la elección, Pocho, necesitamos encontrar consensos mínimos para sacar este país adelante. La situación actual es insufrible. No podemos seguir así. Independientemente de quién gane, lo que necesitamos es objetivos comunes desde la honestidad, sin cinismo, ¿ya? Este es el camino, ok, no hay otro. Si hay otro que lo presente. Un poco la misma historia con el financiamiento internacional, ¿no? Todos critican los acuerdos con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no impone nada. El Fondo Monetario es como un banco que te dice, te voy a prestar y tú dime cómo me vas a devolver. Y las opciones de cómo te voy a devolver no son muchas, pues. Entonces, claro, son decisiones difíciles. Pero nadie dice, todo el mundo le dice no al Fondo Monetario. Nadie dice quién más nos hubiese dado los 14.000 millones que nos ha dado el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CAF y el BID. Nadie más dice quién nos lo hubiese dado en esas condiciones. Entonces, necesitamos un poco más de raciocinio, de sentido común y de objetivos comunes que nos permitan llevar al país hacia adelante. Privatizar o vender participaciones en un campo petrolero, si se hace recautelando los beneficios del Estado, no tiene nada de malo. De hecho, creo que la mejor solución que se le puede dar a Petroecuador es hacer una operación parecida a la que hizo Ecopetrol en Colombia y sacar una mínima participación de acciones a la venta en bolsa internacional. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que vamos a permitir que Petroecuador tenga una auditoría real y un control real. Porque en Petroecuador, disculpe, Pocho, no manda a nadie. Mandan que les da la gana ahí de funcionarios, hacen lo que les da la gana hace años. Y vienen sin balances auditados, desde que yo me acuerdo, vienen sin capacidad de gestión real, de exploración, de inversión, y la producción petrolera viene cuesta abajo. ¿Ya? Entonces, la única salida, en mi opinión, más allá de si hoy en un acto quizás de una necesidad urgente se hace algo con Sacha o no, creo que la única solución real, viable en el futuro, es que Petroecuador cotice en bolsa, que el Ecuador, como el Estado ecuatoriano, conserve la gran mayoría de sus acciones y que solo por fines de control, auditoría, tengamos una mínima participación cotizando en bolsa internacional para que el Petroecuador funcione como una empresa de verdad, que es lo que necesita el país. Hay un famoso economista que dice que hay dos tipos de personas que predicen el futuro, las que no saben nada y las que no saben nada. Pero a pesar de eso, yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves un futuro gobierno de la Revolución Ciudadana? Es decir, definitivamente este no es el mismo escenario que en el año 2007 o en el año 2008, ¿no? Que llega el presidente Correa en esa época y no había oposición una oposición importante en el Congreso, o había algunos mecanismos más fáciles que lo llevaron a la Asamblea Constituyente. Pero ¿qué podría ser ahora un gobierno de la Revolución Ciudadana? Es decir, ¿qué podrías predecir tú si gana Luisa González? En lo político, acuérdate, Correa gana en el 2007 sin legisladores y cometen, a mi criterio, un atropello institucional del cual el Pocho del Sentado fue víctima, si mal no recuerdo, Pocho. El 2007. Que fue, ¿verdad? Claro, ahí nos destituyeron por oponernos a esa consulta popular que desembocó en Montecristi, esta constitución que tenemos ahora.
Correcto, pero fue un acto atropellado, por lo Totalmente. menos, esa destitución, Totalmente. ¿verdad? Entonces, a ver, en lo político yo veo una carencia de límites y respeto a la institucionalidad, pero no solo en el Ecuador, en el mundo hay como un atropello a la ley generalizado, y ese riesgo quizás es más alto con el correísmo. En lo económico, me preocupa lo que hablamos hace un momento, ¿no? O sea, que se maneje esto con irresponsabilidad. El correísmo, cuando llegó al poder en el 2007, tenía la plata del pasado, porque existían fondos de reserva, FEIREP, FEICEP, habían fondos de la seguridad social, había un presupuesto fiscal equilibrado, levemente deficitario, sino hasta superavitario, dependiendo del precio del barril. Y entonces se gastaron la plata del pasado, se gastaron la plata del presente porque dólar que entró, dólar que se gastó. Unos bien gastados y otros muy mal gastados, con obras innecesarias o peor aún, con mucha corrupción. Y se gastaron la plata del futuro porque elevaron tanto el gasto público de una forma insostenible que se necesitó permanentemente financiamiento, salvo un año, creo que fue el 2014, financiamiento para sostener una estructura fiscal elevada, muy costosa. Y luego eso colapsa en el 2016, 2015, 2016, y ellos mismos empiezan a ser víctimas del fracaso de su modelo económico a los 8 o 9 años. Ellos mismos empiezan a ser víctimas del fracaso de su modelo económico y empiezan a recortar gasto público, empiezan a disminuir beneficios en el sector público, empiezan a reducir inversión pública, empiezan a poner a la venta lo que pueden, entregan AUCA a una empresa, otro campo más a otra, empiezan a hacer todo lo que se siguió haciendo después de una forma u otra, de mejor forma o de peor forma. ¿Por qué? Porque el país cayó en la trampa de la insostenibilidad fiscal. Y ahí está el país. Y no ha salido. Por más esfuerzos como los del 2018, 2019 gigantescos para reducir el gasto público, por más esfuerzos en subsidios, en impuestos, sigue siendo insostenible el gasto fiscal del Ecuador. Y yo no tengo nada en contra del Estado. Yo creo que el Estado es necesario. Yo creo que sin Estado fuerte no hay seguridad, sin Estado fuerte no hay bienestar. Pero un Estado fuerte empieza por poder pagar sus propias cuentas. Un Estado que no puede pagar sus cuentas es un Estado extremadamente débil. Y ese Estado es en este momento el Ecuador. Y no va a dejar de serlo ni con el uno ni con el otro, salvo que se tomen decisiones difíciles, que políticamente en muchos casos son complejas. Agradecemos tu participación. Acabamos de conversar con Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente del Ecuador. Gracias, un abrazo. Saludos. Gracias a ti. 904